Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el caso clínico número 7 de anatomía patológica. Bueno, ahora vamos a comentar un poco de lo que es la historia clínica. Es una paciente femenina de 32 años. Ella fue a consultar debido a una masa indolora en la parte anterior del cuello. Esto empezó hace aproximadamente 4 meses y desde ese entonces ella ha notado un aumento de tamaño progresivo, ¿verdad? Ella niega síntomas sistémicos, disfonía y disfagia. A continuación se le hizo a la paciente una exploración física del cuello. A la palpación se percibe un nódulo firme, no doloroso, con un tamaño de aproximadamente 2 centímetros localizado en el lóbulo derecho de la tiroides. Se describe como un nódulo móvil al deglutir. Además, al examen físico, la paciente se presentó sin adenopatías cervicales palpables. También se realizaron exámenes a la paciente y los hallazgos de laboratorio demostraron una TSH de 2.1 microunidades por mililitro, que en este caso es normal, una T4 libre en rango normal, y anticuerpos antitiroglobulina negativos. La ecografía tiroidea demostró un nódulo hipoecoico con bordes irregulares, con microcalcificaciones internas y vascularización intranodular. Por último, el Doppler no presentó evidencia de invasión a vasos subyacentes. A la paciente se le hizo una intervención de biopsia por aspiración con aguja fina. Se encontraron células foliculares con cromatina en aspecto de vidrio esmerilado, intrusiones intranucleares y hendiduras nucleares, además de presencia de cuerpos samomatosos. Bueno, para empezar el análisis del caso vamos a tener primeramente la ficha de identificación, que va a ser una paciente femenina de 33 años con una masa indolora en el cuello anterior de 4 meses de evolución. Como sintomatología, la paciente niega síntomas sistémicos, niega disfonía y también niega disfagia. A la exploración física del cuello, la paciente presenta una masa cervical indolora de aproximadamente 2 centímetros y la masa tiene movimiento con la deglución, lo que propone que es de procedencia tiroidea. Tampoco hay adenopatías palpables en la región cervical. En los exámenes de laboratorio que se le realizan a la paciente tenemos un TSH en 2.1 que está dentro del rango normal, un T4 libre que también está dentro del rango normal y anticuerpos antitiroglobulina negativos, lo cual nos deja sin evidencia de tiroiditis autoinmune. Y globalmente los exámenes de laboratorio nada más nos hablan de una función tiroidea conservada y esto se traduce a que el nódulo que presenta la paciente no va a ser funcional. Con respecto a los exámenes de imagenología, primero se observa un nódulo hipoecoico. Este patrón se asocia a un mayor riesgo de comportamiento agresivo en comparación con los nódulos isoecoicos o hiperecoicos. Luego se observan bordes irregulares, que esto sugiere que la lesión no está contenida y puede tener un patrón de crecimiento infiltrativo hacia el parénquima tiroideo adyacente. También se observan microcalcificaciones, que esto es altamente sugestivo de procesos neoplásicos y este es uno de los hallazgos ecográficos con mayor valor predictivo de malignidad. Luego se observa vascularización intranodular, que esto puede indicar un aumento en el metabolismo y actividad celular, característica que se observa frecuentemente en estas lesiones proliferativas activas. Y por último se observa que no hay invasión vascular en el Doppler, que esto es positivo ya que indica que el tumor no ha realizado metástasis por vía sanguínea. En la biopsia por aspiración se observan células foliculares con núcleos agrandados y ovalados con cromatina finamente dispersa, o sea en aspecto de vidrio esmerilado. Esto va a ser un marcador citológico altamente específico para una transformación neoplásica. También se observan inclusiones y hendiduras nucleares, que estas también son características morfológicas clásicas de neoplasia tiroidea bien diferenciada. Y por último se observan cuerpos samomatosos, que estas son estructuras calcificadas concéntricas formadas por depósitos de calcio en áreas de necrosis o degeneración celular. Y su presencia, al igual que las otras, son altamente sugestivas de una lesión maligna, especialmente en el contexto de la tiroides. Ahora vamos a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales, comenzando por el adenoma folicular de tiroides.
El adenoma folicular es un tumor benigno que puede presentarse como un nódulo tiroideo único, firme, móvil y sin síntomas sistémicos, lo que lo convierte en una posibilidad diagnóstica en este caso. Generalmente no altera los niveles hormonales y su apariencia ecográfica puede ser inespecífica. Sin embargo, en este caso se observan características citológicas como inclusiones intranucleares, hendiduras nucleares y cuerpos samomatosos, hallazgos que no son propios del adenoma folicular. Además, el nódulo mostró bordes irregulares y microcalcificaciones en la ecografía, que nos harían pensar en una lesión maligna. Aún así, el adenoma folicular se considera un diagnóstico diferencial inicial por su forma de presentación clínica y porque las lesiones foliculares encapsuladas pueden compartir rasgos estructurales similares en etapas tempranas. Con respecto a las siguientes imágenes, en la imagen A podemos apreciar un nódulo solitario bien circunscrito. Las células neoplásicas están delimitadas respecto del parénquima adyacente por una cápsula intacta bien definida. En la imagen B, la microfotografía muestra folículos bien diferenciados que son similares a los de un parénquima tiroideo normal. Microscópicamente, las células constituyentes se ordenan en folículos uniformes que contienen coloide. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos el carcinoma folicular de tiroides. El carcinoma folicular de tiroides es una neoplasia maligna que suele presentarse como un nódulo tiroideo solitario, de crecimiento lento, sin síntomas sistémicos ni alteraciones en las pruebas de función tiroidea. Este comportamiento lo hace clínicamente indistinguible en etapas iniciales de otras lesiones tiroideas benignas o malignas encapsuladas. En este caso, el nódulo es único, móvil con la deglución, sin adenopatías cervicales y con perfil tiroideo normal, lo que permite considerarlo como un diagnóstico diferencial. Sin embargo, hallazgos citológicos como inclusiones intranucleares, hendiduras nucleares y cuerpos samomatosos, junto con la presencia de microcalcificaciones y bordes irregulares en la ecografía, no son típicos del carcinoma folicular. Además, en este tipo de carcinoma no suele diagnosticarse por citología, ya que su confirmación requiere evidencia de invasión capsular o vascular, lo cual no se describe en este caso. Con respecto a la siguiente imagen, los carcinomas foliculares muestran invasión capsular. Podemos apreciarlo donde muestran las flechas en la imagen, que puede ser mínima, como en el caso de esta imagen, o también puede ser extensa e infiltrar a estructuras locales del cuello. Como tercer diagnóstico diferencial está la tiroiditis de Hashimoto, que esta es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por el desarrollo de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Esto lo que genera es una inflamación a nivel de la tiroides que termina desencadenando con el tiempo que el paciente genere bocio e hipotiroidismo. En estos pacientes la tiroides se va a encontrar de forma agrandada, firme, móvil, indolora y simétrica. En ciertas ocasiones también se puede encontrar de forma nodular. De la misma forma, estos suelen ser pacientes eutiroideos, es decir, que los niveles de hormonas tiroideas se encuentran dentro de los rangos normales. Este diagnóstico se logra descartar ya que la paciente tiene anticuerpos antitiroideos negativos, además de que esta enfermedad se suele manifestar con sensación de compresión traqueal, ronquera y disfagia, que son síntomas que la paciente negó en la historia clínica. Y bueno, en esta diapositiva tenemos cómo se ve la tiroiditis de Hashimoto a nivel macro y a nivel micro. Por su parte, en la imagen de la izquierda vemos cómo desde la parte anterior del cuello de esta paciente se observa una masa agrandada, y en lo que sería la imagen de la derecha, si la dividimos en una mitad derecha y otra izquierda, observamos que desde la mitad derecha se ve un parénquima tiroideo con un infiltrado linfocítico bastante denso, y la mitad izquierda se ve folículos tiroideos tapizados por células muy eosinófilas.
El diagnóstico presuntivo para este caso es el carcinoma papilar de tiroides. Esto se debe a los siguientes datos, como la clínica, por la masa indolora, que es de crecimiento lento, y el nódulo firme, que es móvil con la dilución, nos dice que es un origen tiroideo, y la ecografía, que tiene bordes irregulares, microcalcificaciones y vascularización intranodular, que nos indica que hay malignidad. Y luego, para confirmar más este diagnóstico de un carcinoma papilar de tiroides, se le hizo una citología por medio de biopsia por aspiración de aguja fina, que es el BAF. En esa citología lo que salieron fueron características clásicas de un carcinoma papilar de tiroides, como lo que es núcleos agrandados con cromatina en vidrio esmerilado, inclusiones intranucleares con hendiduras nucleares y cuerpos samomatosos, que son calcificaciones laminadas, características de este carcinoma papilar de tiroides. Y luego se le hicieron unas pruebas de función tiroidea para evaluar cómo estaban, y también salió con que venía con función tiroidea conservada y completamente normal, lo cual es característico de este carcinoma papilar de tiroides. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los estudios complementarios, que realmente para este caso clínico consideramos que se realizaron los estudios más importantes y los principales para llegar al diagnóstico, pero podríamos considerar estos otros dos que serían útiles para confirmar la extensión y características del tumor. Vamos a tener primero el estudio molecular del material de la biopsia con aspiración por aguja fina, que esto lo que hace es detectar mutaciones genéticas asociadas al carcinoma papilar. En este caso sería la mutación BRAF V600E, que lo que hace es que puede aportar información pronóstica del comportamiento del tumor, ya que esta mutación está asociada con una mayor agresividad, metástasis y riesgo de recurrencia. Y bueno, aunque el diagnóstico ya se puede hacer por sí solo con la citología, este tipo de análisis permite personalizar el tratamiento, decidiendo si es necesaria una cirugía más extensa o terapia con yodo reactivo posteriormente. Y bueno, también vamos a tener la ecografía cervical enfocada en ángulos linfáticos, que esto lo que hace es permitir tener una evaluación más detallada de la posible diseminación linfática. Y aunque el paciente en el caso clínico no se menciona que tenga hematopatías palpables, este carcinoma papilar suele diseminar a ganglios cervicales en etapas más tempranas. Y bueno, este estudio lo que busca son signos como una forma redonda de los ganglios, pérdida de hilio, calcificaciones o quistes y vascularización periférica anormal. Y bueno, ambos estudios, aunque no son indispensables en todos los casos, nos puede ofrecer información valiosa y relevante para reforzar el diagnóstico y tener un enfoque más completo y personalizado del paciente. Con respecto a la revisión bibliográfica, el carcinoma papilar de tiroides, o también conocido como CPT, es una neoplasia epitelial que muestra diferenciación de células foliculares y características nucleares distintivas. Es la neoplasia tiroidea más frecuente y presenta el mejor pronóstico general, aunque generalmente tiene un excelente pronóstico, puede hacer metástasis a ganglios linfáticos regionales. Ahora bien, con respecto a los factores de riesgo conocidos para el CPT, tenemos en primera instancia la exposición a radiación ionizante significativa para tratar enfermedades malignas. Después tenemos ciertos síndromes familiares como poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Garner, síndrome de Werner y complejo de Carney tipo 1. Los casos de CPT familiar ascienden a 5% de todos los pacientes y suele ser una forma más agresiva de la enfermedad. También tenemos una mayor ingesta dietética de yodo en algunas regiones y la presencia de enfermedades tiroideas benignas preexistentes. Eso también puede como ser un factor de riesgo para. Y por último, hay una tendencia a una mayor incidencia asociada al sobrepeso o la obesidad. Y con respecto a la epidemiología, el CPT es la forma predominante de cáncer de tiroides, representando del 80 al 85% de todos los casos. Desde 1975 hasta 2012 la incidencia de CPT ha aumentado significativamente de 4.8 a 14.9 casos por 100.000 personas en los Estados Unidos. Se cree que este aumento en la incidencia se debe al hallazgo incidental de microcarcinomas en estudios de imagen como rutinarios, y el CPT afecta predominantemente a adultos de mediana edad con una proporción de 3 a 1 entre mujeres y hombres. La media es como entre los 50 años
y es la malignidad tiroidea pediátrica más común, aunque es rara en niños, y finalmente afecta más comúnmente a personas de raza blanca que a los de raza negra. Y hablando un poco sobre la fisiopatología, básicamente la mutación del gen BRAFV600E es la mutación más común, presente en aproximadamente el 40 al 60% de los casos. Esta mutación activa la vía MAPK y se asocia con un mayor riesgo de recurrencia, invasión extratiroidea y un pronóstico más desfavorable, incluyendo una mayor tasa de persistencia de la enfermedad y mortalidad relacionada con el cáncer. Otra alteración relevante es la mutación en el promotor del gen TEBT, que ocurre en alrededor del 10% de los casos, con mayor frecuencia en los tumores más agresivos. Las mutaciones en TEBT se han identificado como un potente predictor de mal pronóstico. La presencia simultánea de mutaciones en TEBT y BRAF presente en aproximadamente el 6% de los casos, indica un agravante del comportamiento clínico del tumor, o sea, como que el tumor se vuelve aún más grave de lo que ya es. Las mutaciones en los genes EBAS, que hay una serie de genes que pertenecen a estos, también se observan en una proporción significativa de casos, especialmente en variantes foliculares del CPT, aunque en general se consideran de mejor pronóstico que los de BRAF. Y cuando se combinan con mutaciones en TEBT, también puede estar asociado a formas más agresivas del tumor. Por otro lado, los reordenamientos EBET y PTC se observan con mayor frecuencia en niños y en pacientes con antecedentes de exposición a radiación, y estos eventos suelen estar asociados con una menor agresividad en adultos. A continuación vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de este carcinoma papilar de tiroides, lo cual es la mutación del gen BRAF-V600, básicamente. ¿Qué es lo que pasa en esta mutación? En este gen BRAF lo que pasa es que hay una mutación en el codón 600. Este codón 600 en condiciones normales debería ser guanina, timina, guanina, que se codifica para valina. Y en esta mutación lo que sucede es el intercambio de un nucleótido. Entonces se codifica guanina, adenina, guanina, que se codifica para ácido glutamínico. Esta es la mutación. Entonces, ¿qué hace esta mutación? Genera que el gen BRAF siempre esté excitado. Entonces esto ayuda a la proliferación, migración y supervivencia de las células. Entonces esto es lo que genera que haya muchas células, que haga metástasis y que se corte el proceso de apoptosis que genera el cuerpo ante una respuesta de tanta estimulación. En condiciones normales debería haber un ligando que se une a un receptor de tirosina quinasa. Este activa un RAS y este RAS activa el BRAF y el BRAF activa el MEK y el ERK cuando sea necesario, cuando haya que proliferar, cuando haya que hacer migración de células y cuando haya que inducir a la apoptosis o que estas células sobrevivan. En cambio, cuando tenemos una mutación en este gen BRAF-V600E, lo que pasa es que cuando llegamos a BRAF siempre va a estar activado, siempre va a estar excitado. Entonces eso genera que MEK siempre es activado, que ERK siempre es activado y que siempre haya proliferación, siempre haya migración y siempre haya supervivencia de las células. Esta mutación es muy normal, alrededor de un 30 a un 70% de los tipos de carcinoma papilar de tiroides, dentro de los carcinomas papilares de tiroides, al igual que los melanomas y los cánceres colorectales, que esta mutación se presenta principalmente en esos tres tipos de cánceres y por lo tanto aumenta su malignidad o significa que tienen malignidad. El carcinoma papilar de tiroides tiene la capacidad de invadir estructuras adyacentes. Los tumores extratiroideos extienden su crecimiento a través de la cápsula tiroidea para invadir los órganos circundantes, y esta extensión ocurre en un 8 a 32% de los casos. La diseminación se produce frecuentemente a través de la vía linfática, con metástasis a los ganglios linfáticos regionales. De hecho, se reportan metástasis ganglionares en cuello en el 27% de los pacientes al momento del diagnóstico, a menudo originados en el lóbulo tiroideo ipsilateral. Aunque la diseminación linfática es común, el carcinoma papilar de tiroides también puede presentar metástasis a distancia, aunque con menos frecuencia, ocurriendo esto solo en el 1 al 25% de los casos. Las ubicaciones principales de esta metástasis a distancia son los pulmones y los huesos, aunque también hay otros sitios menos comunes que incluyen el cerebro, el hígado y la piel.
Macroscópicamente, el carcinoma papilar de tiroides suele crecer lentamente y de forma expansiva, lo que favorece la formación de nódulos bien circunscritos, muchas veces encapsulados o parcialmente encapsulados. Los bordes por lo general son bien definidos, pero si la lesión se vuelve infiltrante, esta va a tener bordes mal definidos. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples. Además, el tumor suele tener una consistencia firme y una superficie de corte blanca y granular. Pueden haber calcificaciones y fibrosis presentes. El tamaño es muy variable, con un diámetro promedio de 2 a 3 centímetros. El carcinoma papilar de tiroides se va a clasificar en 3 categorías según el tamaño y la extensión de la lesión primaria. Primero tenemos el microcarcinoma, que estos van a ser tumores de 1.5 centímetros o más pequeños, que estos no van a mostrar evidencia de invasividad a través de la cápsula tiroidea o los ganglios linfáticos cervicales. Estos microcarcinomas suelen ser no palpables y ser hallazgos incidentales. Luego tenemos los tumores intratiroideos, que estos van a ser mayores de 1.5 centímetros de diámetro, pero van a estar confinados a la glándula tiroides sin evidencia de invasión extratiroidea. Y por último vamos a tener los tumores extratiroideos, que estos ya ahora sí se extienden a través de la cápsula tiroidea para involucrar las vísceras circundantes. Con respecto a los hallazgos microscópicos, las dos características morfológicas indicativas del carcinoma papilar de tiroides son las papilas y los cambios nucleares. A como se aprecia en la figura 7, las papilas son ramificadas con un tallo fibrovascular cubierto por una o varias capas de células epiteliales cúbicas. En la mayoría de los casos, el epitelio que cubre estas papilas está formado por estas células cúbicas ordenadas, uniformes y bien diferenciadas. Pero también pueden existir casos con un epitelio anaplásico con bastante variación en la morfología celular y nuclear. En la figura 8 se pueden observar que los núcleos tienen una cromatina dispersa y un núcleo óptico claro o vacío. A esto se le llama el patrón de vidrio esmerilado o núcleo con ojo de la huérfana Annie. Además, existen invaginaciones de la membrana nuclear. Un dato importante es que el diagnóstico de carcinoma papilar puede ser dado solo por las características nucleares, incluso aunque no existan las papilas. También pueden presentarse cuerpos de epsamoma, que estas son estructuras con calcificaciones concéntricas. Y también existen otras variantes del carcinoma papilar de tiroides clásico, como la variante de células altas, la variante de esclerosis difusa, la variante sólida y la variante folicular. Con respecto al tratamiento y al manejo, los cánceres papilares de tamaño pequeño suelen ser seguidos con una vigilancia activa sin intervención, y la cirugía suele realizarse solo si hay un cambio significativo. La lobectomía se realiza para tumores unifocales menores de 4 centímetros sin evidencia de extensión extratiroidea o metástasis ganglionar. Para tumores mayores de 4 centímetros con extensión extratiroidea, se realiza una tiroidectomía total con terapia adyuvante con yodo radioactivo. Después de la tiroidectomía, los pacientes requieren una terapia hormonal tiroidea de por vida, la cual suele ser la levotiroxina. La quimioterapia se utiliza para pacientes con enfermedad recurrente después de la cirugía inicial. Aunque el carcinoma papilar de tiroides metastatiza con frecuencia a los ganglios linfáticos regionales, generalmente tiene un excelente pronóstico. Sin embargo, existen varios factores clínico-patológicos y de fondo que pueden conducir a un mal pronóstico, como la edad avanzada del diagnóstico, el gran tamaño tumoral, la extensión extratiroidea, el sexo masculino, áreas menos diferenciadas o sólidas, la invasión vascular y algunos subtipos de carcinoma papilar de tiroides asociados a un comportamiento clínico más agresivo.